Hablábamos acerca de que los líderes van a modelar de ahora en adelante la cena, mejor dicho, que nosotros estamos modelando en este momento cómo hacer ministrar, mejor dicho, la cena del Señor, y los líderes iban a estar viendo para después hacerlo. Esto quiere decir que a partir del próximo año usted va a estar viendo una cara nueva en el momento de ministrar la cena del Señor. El mes pasado lo hice yo, hablamos del Antiguo Testamento, y decíamos que la cena del Señor no estaba reflejada en el Antiguo Testamento, ni tampoco la cena del Señor era lo que se hace o lo que se hacía en la época en cuanto a la Pascua. ¿Se recuerdan lo que los judíos hacían en la fecha de la Pascua? Comían el cordero con hierbas amargas y recordaban también el sacrificio que el Señor Jesús había, que Dios, o mejor dicho, como Dios les había libertado, les había sacado por mano poderosa de Egipto. Entonces, hay personas que a veces confunden la cena del Señor y dicen, no, pero es que los judíos lo hacían en el Antiguo Testamento. No, lo que los judíos hacían era celebrar la Pascua, ¿sí? Que era la liberación del pueblo de Israel del cautiverio egipcio. Y lo que nosotros hacemos es lo que el Señor Jesús dejó como una ordenanza o mandamiento. Ordenanza, ¿verdad? Recuerden el término ordenanza. Fueron dos ordenanzas que el Señor Jesús dejó para la iglesia. Uno es la cena del Señor y el otro es el bautismo. Eso se da por la vida en Cristo. Entonces, en esta ordenanza que fue instituida por el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, era recordar el sacrificio que Él iba a hacer en la cruz de Calvario, porque aún Él no lo había hecho. Pero el momento después de que Él termina de celebrar la cena del Señor, la cena con los discípulos, y les dijo que hicieran eso, Él fue apresado, luego llevado diríamos no sé si decir rehén, porque básicamente no era un juicio justo lo que se le hizo a Él, pero fue culpado de una serie de cosas que Él no había dicho ni hecho, sino que solamente se pagó a personas para que dijeran, ustedes digan esto y esto, y nosotros entonces lo enjuiciamos. Bien, hablamos en el mes pasado también de esa parte y queremos venir a Primera de Corintios, donde les invito a ir. Primera de Corintios, capítulo 10. ¿Lo tienen? O vamos a ir, mejor dicho, al capítulo 11 directo, porque el tiempo mío es bastante corto. Y vamos a ir específicamente al versículo 17. Pablo venía, si ustedes notan la hilación de pensamiento de lo que Pablo venía diciendo, estaba haciendo correcciones a la iglesia de Corinto. Ustedes pueden en su casa leer un poco más hacia atrás y pueden ver las correcciones que Pablo venía haciendo. En el versículo 17, él llega a un punto donde entra a hacer una corrección de la práctica que ellos estaban teniendo. ¿Lo tienen? Capítulo 11, Primera de Corintios, capítulo 11, verso 17. Dice, pero al anunciaron esto, todos lo tienen. ¿Alguien no tiene Biblia? ¿Necesita que le prestemos una Biblia? Es que me interesa que todos tengan su Biblia en su mano y puedan leerlo. Ok, tenemos una mano levantada que necesita una Biblia. Recuerden que pueden tener su Biblia también digital. Bueno, también está acá en la pantalla, se me había olvidado esa parte. Bien, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? ¿Verdad? En esto no os alabo. Voy a hacer
un alto acá para dar una breve explicación. Desde el versículo 17 hasta el 22, Pablo está diciéndole a ellos lo que estaban haciendo, y yo se los pongo en palabras un poco más sencillas. Ellos se reunían el primer día de la semana, que era el día domingo, como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Y ellos decidían que ese día se iba a hacer la cena del Señor. Evidentemente ya se había hecho una comunicación a toda la iglesia de la época. Mira, el domingo que viene es la cena del Señor, así que vénganse preparados. ¿Qué hacían ellos? Como la iglesia estaba compuesta por personas muy pudientes, con dinero, y también personas con pocos recursos, que quizás no tenían nada, las personas se iban preparadas. ¿Cómo se iban preparadas? Con comida, ¿sí? Entonces unos llevaban platos muy suculentos, mientras que otros quizás llevaban, bueno, no sé, quizás una arepa sin nada, un pedazo de pan duro que había podido guardar durante toda la semana, para decir, bueno, me va a dar pena llegar allá y no tener nada que comer, entonces vamos a guardar este pan, y lo guardaban, lo tendrían, y luego iban con la familia para compartir allí la cena. Dice Pablo que todos se apresuraban cada uno a comer su propia cena. Entonces los que llevaban comidas muy suculentas, bueno, la comían a vista de que todos vieran, ¡wow! Mira lo que te trajo, tremendo plato de comida. Imagínense ustedes, estamos en la época de disciplina, de repente uno llevaba, bueno, hallaca, pan de jamón, que eso no es de esa zona, sino que es nuestra zona, pero vamos a llevarlo a nuestro contexto. Una hallaca, un buen pedazo de pan de jamón, una ensalada de gallina, pancito de banquete. ¿Qué me falta en el plato también? Pernil, un buen pedazo de pernil, quizás vino para celebrar, ustedes saben, la cena navideña, o jugo de, no sé, de mora, o cualquier tipo de cosa que simulaba ser vino, por ejemplo, y llevaban algo muy exquisito, mientras que uno de repente llevaba un huevito sancochado, ¿sí? Que era lo que podía llevar. Entonces los que llevaban platos suculentos se apresuraban en comer, comamos, es el momento de comer, y comían bastante, mientras que los otros se retraían y comían en un rinconcito su pedacito de pan, su huevito sancochado, una arepa con mantequilla o sin mantequilla, lo que pudieran llevar. Entonces eso estaba trayendo dentro de la iglesia cierta situación de la cual Pablo se entera, y Pablo dice, es necesario corregirlo porque ustedes no se están reuniendo con un fin o un buen propósito. Está bien, se están reuniendo para el Señor, pero está mal. Lo que hay en su corazón no es lo bueno, ¿sí? Como cuando te dicen, bueno, yo sirvo al Señor y Dios se va a agradar de que yo me robe algo para bendecir a la iglesia con eso que me robo. Bueno, lo que quiere hacer es dar algo al Señor es bueno, pero el propósito con el que lo está haciendo es malo, entonces no se debe hacer. Los hermanos en Corinto lo hacían de esa manera, llevaban mucha comida, los muy pudientes, para ellos comer, mientras que avergonzaban a los que no tenían nada o quizás muy poco para comer, y eso estaba cayendo mal dentro de la iglesia, y Pablo decide corregir esa situación. La idea no es que ustedes lleven comida a la iglesia. ¿Cuál es la idea? Que todos compartan lo que tienen, ¿sí? Por eso que nosotros acá compartimos la cena del Señor y ya tenemos todo bien organizado, y damos una copita que no es vino, pero que simula ser vino, y un pedacito de pan que evidentemente no es el cuerpo de Cristo, pero que simbólicamente representa el cuerpo de Cristo. Desde el verso 23 dice Pablo cómo se debe o cómo está establecido que la cena del Señor hay que hacerlo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué es lo que les había enseñado? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sí? Pablo les está diciendo lo que el Señor Jesús le había enseñado a sus discípulos en Mateo, en Lucas y también en Marcos. Él les estaba diciendo, esto fue, y Pablo dice, el Señor Jesús también me lo enseñó a mí, y como Él me lo enseñó a mí,
yo se los estoy enseñando a ustedes. Esta es la manera, o ya se los enseñé a ustedes, y esta es la manera en que se debe de hacer. Pero Pablo habla desde el versículo 27 en adelante acerca de cosas que son de mucho cuidado para las personas que deben participar de la cena del Señor. Pudiese decirle a los hermanos, entreguen la cena, pero no lo voy a hacer hasta el momento en que ustedes estén claros con esto. Vean lo que continúa diciendo. De manera que cualquiera que comiere este pan, ¿verdad? El pan que está allí, y bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es indignamente? Es que usted es ligero para participar de la cena del Señor. Usted tiene de repente situaciones no arregladas con personas, ¿sí? Usted durante días, semanas, meses, o ayer o esta mañana, usted tuvo una discusión con una persona y usted la ofendió o la ofendió. Se puede discutir con alguien sin ofenderle, pero se puede ofender a alguien sin discutir. Y en este caso, usted ofendió a una persona y la persona está muy dolida por lo que usted hizo, porque hay gente que se duele, que se ofende por lo que se hace, y es verdad, ofendemos a veces por nuestras acciones, o está ofendida por lo que usted dijo, cómo fue su comportamiento en tal o cual situación. Entonces Pablo dice, si usted indignamente, es decir, usted vive o tiene un pecado oculto, o está casado y tiene una mujer por allí, o está casada y está pelándole el diente a otro hombre por allí, eso es indignamente a lo que Pablo se está refiriendo. O sea, no hay una sinceridad en su corazón de lo que es la cena del Señor. Entonces Pablo dice, si una persona hiciere eso, tiene alguna situación no confesada con otra persona, una situación no arreglada con alguien, sino que hay cosas ocultas por allí, entonces será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Obviamente se le va a considerar, es lo que Pablo dice, como una persona que no reconoce la muerte de Cristo como un sacrificio hecho en su vida. ¿Cómo lo hacen los inconversos? ¿Sí? Los que no son creyentes. Ellos no reconocen o dicen Cristo murió por mí, pero sus acciones hablan de lo contrario. Y Pablo le dice, si ustedes están haciendo eso, entonces son tan similares como una persona que no conoce al Señor Jesús. Verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué es probarse? Estoy bien delante de ti, Señor. No tengo situaciones ocultas, vergonzosas por allí. No hay situaciones de moral que me puedan juzgar algún día delante de ti. Me siento bien con las personas, estoy tratando bien a todos, estoy al día con cada uno. Ofendí, pero me disculpé, pedí perdón. Fue un momento que no velé o lo que sea. Verso 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor Jesús, del cuerpo del Señor, perdón, juicio come y bebe para sí. ¿Cierto? Verso 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos muertos. Fíjense la ligereza con la que los corintios participaban de la cena del Señor. No había nada de santidad en lo que hacían, ¿sí? Lo hacían como que hoy es la cena del Señor, vamos y comemos y disfrutamos y bueno, no importa si tenemos, ustedes saben, si vamos dejando heridos en el camino. Dejar heridos quiere decir personas que usted ha ofendido y con las cuales no se disculpaba, y hay muchas personas que están ocupando cierta posición dentro de la iglesia, o usted es un miembro regular de la iglesia sin problemas, pero en el camino desde la casa a la iglesia, o desde su trabajo a la iglesia, o de toda su vida y hacia la iglesia, hay muchos heridos, ¿sí? No sé si ustedes ven las películas, evidentemente de guerra norteamericana, donde ellos no dejan a los heridos en el camino, ellos siempre van cargando con los heridos. Es como cultural en el ejército americano cargar con los heridos, no dejarlos por aquí. Pero pareciera que a veces es cultural en la iglesia del Señor el ir dejando heridos en el camino constantemente. Entonces Pablo está diciéndole a esa iglesia, hay muchos enfermos entre ustedes. ¿Por qué razón? Porque ustedes no están recordando o conmemorando la muerte del Señor Jesús como un sacrificio real, sino que ustedes lo toman como algo a la ligera. Y Pablo les está diciendo, hay heridos, ¿verdad?
hay personas enfermas y hay personas que ya murieron por causa de no tener cuidado con lo que es la cena del Señor. Ojo, no es para tener miedo a participar de la cena del Señor, pero sí es para vivir una vida con dignidad delante de Él. Pablo dice en el versículo 31, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Examinar su vida. ¿Cómo está viviendo usted la vida del Señor a la luz de los ojos de todas las personas y a la luz de los ojos del Señor por encima de todas las cosas? Mas, verso 32, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Verso 33, así pues, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, hacerlo todo en el mismo momento, como lo hacemos acá. Si alguno tuviere hambre, ¿qué debe hacer? Coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo pueda. ¿Sí? Hoy vamos a participar de la cena del Señor y también vamos a conmemorar el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Mientras que yo hablaba, yo imagino que muchos estaban haciéndose una revisión interna de cuál es su situación. Entonces, yo quiero que usted incline, o le pido por favor que usted incline su cabeza por un minuto y haga una reflexión acerca de cómo ha estado viviendo su vida cristiana. No se trata de que, en la cena del Señor voy a ir santificado para poder tomar. No se trata de santificarse para el día de hoy, sino de vivir una vida santa constantemente. ¿Por qué? Porque si usted no está preparado para participar de una cena del Señor, no sé si usted está preparado para la venida del Señor Jesús. Y eso es algo de reflexión. Entonces, usted está meditando allí, no sé si hay alguien o alguna situación que usted tiene por allí que debe disculparse, pedir perdón o hacer algo. Pero eso queda en su mano. Mientras que usted piensa, yo le voy a pedir a los hermanos del protocolo para que ellos por favor pasen a entregar los símbolos de la cena del Señor. Con pleno conocimiento de lo que ya significa la cena del Señor, usted puede participar de ella. Pero si usted no entiende aún lo que es realmente la cena del Señor, como asistió la semana pasada, el mes pasado, la cena del Señor, me gustaría pedirle que se abstenga de tomar, gracias a Dios, hasta que usted tenga una claridad en cuanto a lo que ellos representan. Gracias a Dios. Entonces, usted está meditando allí, mientras está repartiendo los símbolos. ¿Cómo vivimos nuestra vida delante del Señor? Y si tenemos heridos en el camino, personas con las que no nos hemos disculpado. Si nuestra vida delante del Señor la vivimos con integridad, o si vivimos una vida en completo desorden. De eso es lo que Pablo estaba corrigiendo a la iglesia de Corinto. Tengan completa conciencia de lo que es participar en la cena del Señor. Ya todos tienen sus elementos, los símbolos, hermano, con los elementos de la cena del Señor. Voy a leer nuevamente 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, donde Pablo habla de lo que significa o representa la cena del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor
lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Evidentemente, este no es físicamente el cuerpo de Cristo, como enseña la iglesia tradicional, sino que representa o simboliza el cuerpo de Cristo. Y cuando lo tomamos decimos: Señor, yo recuerdo el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Y usted empieza quizás a recordar lo que el Señor ha venido diciendo durante toda su trayectoria, lo que dice el profeta Isaías 700 y tantos años antes de ese momento acerca del sacrificio del Señor Jesús hecho en la cruz del Calvario, y también que ese sacrificio fue hecho por usted. Señor, te damos gracias porque tú hiciste ese sacrificio, Señor, por cada uno de los que acá estamos, Señor. Tú moriste, Señor, desde o por aquel que es el más pecador e indigno de todos los hombres y mujeres, Señor, hasta por aquella persona que dice que no es pecador y que vive una vida bien delante de ti y que se proclama como una persona limpia constantemente, que no hace ningún tipo de pecado, Señor. Reconocemos, Señor, que delante de ti no hay injusto, Señor, ni aún una sola persona injusta, Señor. Reconocemos que nosotros fallamos, que pecamos, Señor, que quizás hasta por nuestra forma de ser podemos ofender a personas, Señor. Pero sin embargo, Señor, reconocemos que esos pecados, Señor, que quizás cometemos y que quizás ni cuenta si nos damos en los cuales fallamos, Señor, pedimos en este momento perdón por ellos, Señor. Llegamos delante de tu presencia, Señor, para ser perdonados, Señor, reconociendo que solo tú puedes perdonar pecados, Señor, y que tu sangre, Señor, nos limpia, borra, quita, Señor, toda mancha, toda vergüenza que hay en nuestra vida, Señor. Gracias por haber ofrecido, Señor, tu cuerpo, Señor, en la cruz del Calvario como sacrificio por nuestros pecados, Señor. Y ahora al participar, Señor, de este pan, este trocito de pan, Señor, conmemoramos tu sacrificio, Señor, y recordamos la muerte, Señor, que tú sufriste en la cruz del Calvario, donde expusiste, Señor, tu vida allí, para ser completamente destruido, Señor, tu cuerpo completamente morido. Ahora participamos de este pan. Versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, esta copa, o copa mejor dicho, que evidentemente no es vino, Señor, sino un jugo preparado por nuestro tipo de cuerpo, Señor, que representa, Señor, tu justicia, tu sangre, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y que a través de esa sangre, Señor, somos considerados personas justas, Señor. Éramos pecadores por naturaleza, pero en el momento de aceptarte como nuestro único y suficiente Salvador, Señor, ahora ese pecado ha sido borrado, Señor, y tu justicia, justicia santa y perfecta, Señor, es imputada a cada uno de nosotros, Señor. Y somos justos, Señor, porque te hemos recibido a ti como Salvador. Y eso, Señor, nos lleva, Señor, a ser justos delante de ti, Dios. Gracias te damos por la cruz del Calvario, Jesús, por haber dado tu vida allí. Tú quizás podías haber dicho: no, yo soy inocente, todo ha sido mentira, y con toda seguridad Pilato hubiese creído, cosa que era verdad, pero aún así era necesario que tú padecieras en la cruz del Calvario y que dieras tu vida, Señor, una vida santa, justa y sin ningún pecado, por pecadores como nosotros, Señor, que no reconocemos muchas veces, Señor, esa justicia en nuestras vidas. Pero ahora que estamos conmemorando esa muerte, le damos las gracias por tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pueden participar, hermanos, de la copa. Gracias, Señor,
reyes y sacerdotes para nuestro Dios, como se canta en Apocalipsis. Algún día compareceremos delante de ti, Señor, y seremos proclamados justos, porque la justicia de Dios ha sido puesta, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Dios Todopoderoso, por ese supremo acto de misericordia hacia un mundo que no necesitaba ni merecía, Señor, tu perdón, pero por tu grande amor lo has dado a cada uno de nosotros. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Fíjate que iban a orar por mí por la prédica del día de hoy. Padre, Señor, te damos gracias, Dios Todopoderoso. No es fácil, Señor, hablar tu palabra en frente a las personas. A veces creemos que es sencillo, pero la realidad no lo es, porque vamos a ser juzgados delante de ti, Dios mío, si no lo hacemos con excelencia, si lo hacemos para nuestro propósito o con un fin, Señor, de tratar de manipular a las personas. Eso no es realmente lo que se debe hacer con tu palabra. Queremos hablar de ella, Señor, para que el corazón de ellos sea movido por tu Espíritu y también instruido por tu Divino Espíritu Santo y por lo que dice en tu palabra y no por lo que nosotros queramos hacer. Así que pido, Señor, que tú ayudes a mi hermano René en esta mañana para hablar de tu palabra, Señor, y que pueda ser recibida con gozo y alegría por todos los hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Oye, ahora me pusieron este púlpito chiquitico, Daniel. ¿Ah? Sí, yo sé, Cristian grita, porque ya se ve en el púlpito. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenos días. Una bendición poder compartir hoy la palabra del Señor. Y ya estamos en diciembre. Qué rápido, ¿no? Pasa el tiempo. Indoor, Dios te bendiga. Bien, gloria a Dios. Mis hermanos, este mes muchos están angustiados, muchos están, ¿qué voy a comprar en diciembre? Los estrenos de los muchachos. Pero Dios está en control de todo. Dios está en control de todas las cosas. Y dígale que está a su lado, mi hermano, feliz Navidad. Y dígale al que está al otro lado, la Navidad sin Cristo no existe. Porque si no hubiese nacido Cristo, Gabo, sin Cristo no hay Navidad. Es así. Entonces, bueno, hay muchas personas que dicen, bueno, hay que celebrar la Navidad, otros que no hay que celebrar, pero sin Cristo no existiera la Navidad. Es así, que haya nacido en marzo o haya nacido en octubre, lo importante fue que nació. Ahora bien, mis hermanos, seguimos nosotros con nuestras prédicas aquí. Vámonos al libro de Hechos, como hemos venido hablando. Y por allí todavía tengo un pequeño reclamo. Todavía no se ha dado el premio a quien adivinó la voz de la persona. A mí me prometieron un regalo si yo descubría la voz. Todavía no sabemos quién es. Bueno, sí, ¿verdad? No sabemos todavía quién es. Ahora bien, mis hermanos, vamos a entrar en contexto de lo que venimos hablando aquí. Hasta ahora hemos venido hablando acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles, también conocido como los Hechos del Espíritu Santo. Vemos cómo se les prometió a los apóstoles en Hechos capítulo 1, versículo 8, que ellos recibirían poder cuando llegara sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo. Y ellos comienzan a testificar una vez, en el capítulo 2, cuando reciben el Espíritu Santo, comienzan a ser testigos en Jerusalén, como ya el Señor Jesús le había anunciado. Comienzan a testificar acerca del Señor, acerca de Jesús, del Señor Jesús. Y algo que hay que recordar es que para que el judío creyese, tenía que ver manifestaciones. Tenían que escuchar y ver para poder creer. Por ello es que vemos en el Hechos capítulo 1 cómo hubo la manifestación del Espíritu Santo de un viento recio que no era un viento y de un sonido estruendoroso que no era un trueno, que no eran sonidos realmente, eran manifestaciones totalmente distintas, ¿no? Y que eso llamó la atención de todas esas 18 naciones representadas en los judíos que estaban allí en ese momento para celebración de las fiestas. Ahora bien, como hemos venido hablando, y ya entrando en el capítulo 3 y en el 4 que se unen, vemos cómo Pedro y Juan, revestidos del Espíritu Santo, van entrando al templo, a la sinagoga para predicar, para hablar acerca del Señor también.
y ven a una persona lisiada en la puerta. Recuerdan que eso lo habló el hermano William Salamanca. Y él estaba allí en la entrada, o lo que era en la entrada de la Hermosa. Esa entrada que quedaba del lado por donde entraban los judíos a llevarle ofrenda al Señor. Este hombre, cuando ve a Pedro y a Juan, le piden que le dé una ofrenda. Y ellos le dicen, nosotros no tenemos dinero, pero de lo que tengo, te doy. ¿Y qué hacen ellos? Levántate, y por medio del Espíritu Santo, este hombre es sanado. ¿Qué sucede? Que este hombre agarra a Juan y a Pedro y entra al templo gritando, adorando al Señor, caminando y brincando. ¿Sí? Imagínense el corazón de este hombre. Este hombre, desde que nació, era colocado en la puerta de la Hermosa, de allí para entrar al templo, del lado judío. ¿Por qué? Porque sabían que los judíos, cuando entraban al templo, ellos le iban a dar limosnas, porque el judío pensaba que él, dándole limosna a los pobres que estaban allí o a los lisiados, con eso se iban a ganar el favor de Dios. Y ellos tocaban trompeta cada vez que ofrendaban o daban limosna, porque ellos pensaban que con esa acción Dios los estaría viendo y se ganarían el cielo, se ganarían el favor de Dios. ¿Qué sucede? Los judíos que pasaban por allí conocían a este hombre. Muchos le dieron ofrendas, muchos sencillamente se hacían la vista gorda y pasaban por otro lado para no verle, pero lo conocían. ¿Qué sucede cuando Pedro y Juan, por el medio del Espíritu Santo, lo levanta? Este hombre va gritando, cantando, adorando al Señor. Y de la puerta a la Hermosa, que era por donde estaban los judíos, se llega al pórtico de Salomón, que era por donde entraban los gentiles. Es decir, este hombre iba gritando y brincando con estos dos, con Pedro y Juan, atravesaron todo el templo. Es decir, todo el mundo vio el milagro que ocurrió, porque todo el mundo conocía a ese paralítico que allí estaba. Ahora bien, estos hombres, Juan y Pedro, en el versículo 12, capítulo 3, verso 12, vayamos a nuestras Biblias. Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué ponen sus ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho a andar a este? Evidentemente ellos no dijeron, fuimos nosotros. Y ojalá muchas personas hoy que dicen tener el ministerio, que dicen tener el poder de sanidad, que son cristianos, pudieran leer este texto nuevamente. Porque muchos piensan hoy día, Dios sigue sanando. Sanó ayer, sanó hoy y va a seguir sanando por su buena, perfecta y agradable voluntad. Pero no es el hombre, no es la persona como tal que sana. Es Dios que sana al que Él quiere. ¿Por qué? Porque si Él sana a una persona, se va a cumplir su voluntad. Y si no sana a la persona, también se está cumpliendo su voluntad. Entonces, Dios desde un principio es el que ha sanado y va a seguir sanando de acuerdo a su buena, perfecta y agradable voluntad. No estoy diciendo que Dios no sane, Dios sigue sanando hoy día, pero ojo, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su propósito, como lo tuvo con este cojo que estaba ahí en la puerta de la Hermosa, porque recuerden, los judíos tenían que ver para creer, y eso es lo que allí estaba manifestándose. Se estaba presentando un milagro para que todos los judíos vieran que Dios había hecho esto. ¿Y qué le dice Pedro? En el versículo 13. El Dios de Abraham le cita unos personajes importantísimos para ellos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato,
cuando éste había resuelto ponerle libertad. Es decir, el Dios de nuestros patriarcas, de nuestros orígenes, al Dios al que ellos adoraban y glorificaban, y por ellos nosotros hoy adoramos y glorificamos, ese Dios ha glorificado a Jesucristo, al cual ustedes entregaron, al cual ustedes negaron. Y va a ser interesante en el transcurso de la prédica, que necesito que le presten atención a varios conceptos para poder entender el final de la prédica. Y sigue diciendo: a quien pedisteis que se odiese por... me devuelvo al 14. Y que vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, es decir, ¿a quién? A Barrabás. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros, Juan y Pedro, recuerden lo delicado que era decir yo soy testigo, que para que algo se tomase como cierto, debían haber 2 o más personas, y ahí habían 2, que estaban siendo testigos de que Jesús había resucitado. Y nosotros somos testigos, 16, y por la fe en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús, a este cojo que ustedes están viendo, que vosotros conocéis y veis aquí, le ha confirmado su nombre, el nombre de Jesús, y por la fe que es por Jesús, es decir, por él, ha dado a este cojo esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es decir, ustedes que conocieron a este hombre cojo, ustedes hoy son testigos de que es sano, es decir, el Señor le está dando una manifestación porque ellos eran visual, y allí Pedro le comienza a decir quién fue que lo sanó. Comienzan a escuchar que no fueron ellos, sino que fue el propio Jesús que resucitó quien sana a este hombre. Allí, de manera estratégica, estos hombres hacen que los que estaban escuchando se metieran y aceptaran realmente, oye, aquí sucedió un milagro. Pero ¿y quién lo hizo? Lo hizo el mismo Jesús. Aquí les estaba cayendo la locha, como dicen coloquialmente. ¡Wow! Él toda su vida ha sido paralítico y ahora está sano. ¿Quién lo hizo? Escuchan, Jesús. Allí nuevamente vemos lo que pasó en Hechos capítulo 2, en cuanto le estaban siendo activados los sentidos, y Dios estaba utilizando los 2 sentidos, el auditivo y el visual, para que estos hombres creyeran. Luego, como vimos la semana pasada, ellos hablan, estos hombres hablan y le dicen que saben que ellos lo hicieron, matan a Jesús por ignorancia y desconocimiento. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un Mesías, un Salvador del Imperio Romano. Pero Jesús fue a librarlos del imperio de la muerte y del pecado. Y esa era la razón por la cual vino Jesús. Ahora bien, en el versículo 26, Hechos capítulo 3, verso 26, nos dice de cuál era el fin para el cual vino Jesús y por lo cual Moisés, Samuel y todos los profetas y el propio Abraham hablaban de Jesús. Y el versículo 26 dice: a vosotros, los judíos que estaban allí, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, a Jesús, lo envió ¿para qué? Para que los bendijesen, a fin, y este es el propósito, de que cada uno de nosotros se convierta ¿de qué? De su maldad. Y esta es una verdad que fue ayer, que fue hoy y será siempre. Que Jesús, Dios lo resucitó y nos lo dio a conocer a cada uno de nosotros para bendición y para que nos arrepintiésemos de nuestra maldad y comenzáramos a seguirlo a Él. Ahora bien, eso era el resumen de esto del capítulo 3. Ahora, nos vamos al capítulo 4. Siguen estos 2 hombres hablando de que quién fue
el que sana al enfermo. Siguen estos hombres hablando acerca de Jesús. Y se llegan, dice el versículo 4, y seguía Pedro hablándole al pueblo. ¿Y qué sucedió? Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos en cambote, en manada, antes decíamos nosotros en patota, ¿sí? Vinieron en banda los sacerdotes, no el sacerdote, habían varios, los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y quiero que presten atención aquí al significado de las características de estos tres personajes que se nos encuentran aquí. ¿Por qué? Porque vamos a entender por qué crucifican a Jesús y por qué ellos no toman las mismas represalias con los apóstoles que estaban hablando acerca de Jesús en el templo. Los sacerdotes en el tiempo de Jesús, en el templo, ellos tenían una jerarquía que era el sumo sacerdote, el jefe de las guardias, los tesoreros y los jefes de las 24 secciones semanales. Es decir, cuando dice la palabra que llegaron los sacerdotes, no eran 2 o 3, eran un pocotón de personas que llegaron a ver qué era lo que ellos estaban hablando. ¿Cuál era su función de estos sacerdotes? Eran el servicio religioso, la enseñanza de la ley, ojo con esto, y algunos aspectos administrativos del templo. Los segundos que llegaron, el jefe de la guardia del templo, era la segunda autoridad después del sumo sacerdote. ¿Y cuál era la función de este hombre? Mantener el orden dentro del templo. Llegaron también los saduceos. Escuchen lo de los saduceos. Viene del hebreo seduquín, también conocidos como los sadoquitas. Son los descendientes del sumo sacerdote Sadoc de la época del rey Salomón. El nombre Sadoc significa justicia y rectitud. Es decir, los saduceos, cuando se habla acerca, se nombra a los saduceos, se puede interpretar como los justos o los rectos. ¿Sí? Ahora bien, estos saduceos no creían, según nos dice Hechos capítulo 23, verso 8, ellos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en los ángeles, ni creían en los espíritus. Los saduceos eran los miembros de la clase alta de la sociedad judía. En esa época, todos los conquistadores los buscaban a ellos para poder someter al pueblo. Es decir, estos hombres eran lo que se conoce como unos colaboracionistas, es decir, el régimen griego o el romano los buscaba a ellos, ¿por qué? Para montar el complot y dominar a su propio pueblo. Imagínense cómo eran ellos de odiados, que ellos entregaban a su propio pueblo, ¿para qué? Para obtener jerarquías, para obtener dominio, para ser ellos los que mandaban. Resulta que el sumo sacerdote era un saduceo. Resulta que el guardia del templo, porque si el sumo sacerdote era saduceo, él iba a poner a alguien de su confianza y que creyera en lo que él cree en su puesto de guardia. ¿Y qué cultura era el jefe del templo? Saduceo. No creían, ojo con esto, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles y no creían en el espíritu. Ellos ocupaban cargos públicos importantes. Como ya le dije, uno de ellos, el sumo sacerdocio. Ahora, ¿cuál era la intención o por qué llegó esta gente de esa manera? Lo vemos en el versículo 2. Y dice que ellos estaban resentidos. Recordemos cuál era la intención, la función del sumo sacerdote: enseñar, ¿sí? Ellos estaban resentidos de que enseñen al pueblo y que anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Es decir, ellos estaban haciendo la función del sacerdocio. ¿Por qué? Porque ellos estaban citando a Abraham, estaban citando a Moisés, estaban citando a Moisés de lo que ellos habían anunciado acerca de Jesús. Es decir, estos hombres
Pedro y Juan, estaban hablando del Antiguo Testamento. Estaban sencillamente enseñando lo que estos hombres, sumos sacerdotes y los saduceos, no enseñaban. Y ellos les estaban mostrando de cómo estos hombres hablaron ya de Jesús. Ellos anteriormente hablaban acerca de Jesús. Recordemos que Moisés decía, después de mí va a venir uno, un profeta mucho mayor que yo, y los que no creen en él serán erradicados de su pueblo. También decían ellos hablando acerca de Samuel, que no solo Samuel habló de Jesús, sino Samuel y todos los profetas. Y después habló y dijo que Abraham también había hablado cuando Dios le habló a Abraham cuando le dijo que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo iba a ser bendita? A través de Jesús. Ahora, estos hombres estaban molestos porque ellos estaban enseñando acerca de eso. Pero también estaban molestos porque, recuerden algo, no creían en la resurrección. No creían en que Dios había levantado a Jesús de entre los muertos. Y vamos a ver también, vayamos de una vez, Hechos, el capítulo 4, verso 3, y dice, estos hombres les echaron mano, es decir, los agarraron. Toda esa banda de hombres que estaban allí se fueron sobre estos dos personajes. Y dice, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque ya era tarde. Oye, allí va a haber una gran diferencia, porque estos hombres saduceos, que significa justos o rectos, que eran los mismos que juzgaron a Jesús, ¿por qué no hicieron lo mismo? Vámonos a Juan capítulo 18. Juan 18, capítulo 1, verso 3. Y dice, después de decir esto, Jesús estaba aquí orando por sus discípulos. Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo. Ahí estaba un huerto donde Jesús entró. ¿Con quién? Con sus discípulos. No entró con toda la cantidad de personas que lo seguían. Entró allí con 11 personas. Sí, porque ya vamos a ver que dónde estaba Judas. Pero nada más entró allí Jesús con 11 personas. También Judas, el que lo estaba traicionando, conocía el lugar. Es decir, el Señor Jesús había ido allí regularmente, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó con una tropa de soldados, con algunos guardias del templo. Recordemos que los guardias del templo eran ¿qué? Saduceos, enviados por los jefes de los sacerdotes, que ya conocimos que son saduceos, que no creían en la resurrección. Y se une otro grupo político importante de peso para apresar a Jesús, como eran los fariseos. Ahora bien, como vimos en el versículo 3, ellos dicen que los enviaron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Ahora bien, cuando apresan a Jesús, como lo estaba hablando el pastor Iván, que todo el juicio a Jesús se hizo de manera irrita e ilegal, lo vemos aquí cuando dicen, en el versículo 3, dice, estaban armados y llevaban ¿qué? Antorchas, linternas. Bueno, esta es RB, ok. Yo lo tengo en esta versión y dice, y llevaban lámparas y antorchas. ¿Por qué llevaban lámparas y antorchas? Porque era de noche, ahí no había poste de luz, ahí no había electricidad. Era de noche cuando apresan a Jesús. Entonces, ¿qué diferencia tiene o qué diferencia hay en que cuando agarran a Pedro y a Juan y a ellos le dicen, no, a ellos los vamos a juzgar el día siguiente y a Jesús lo vamos a juzgar inmediatamente? Porque cuando apresan a Jesús, todos los apóstoles se fueron y no hubo un testigo que dijera, es ilegal lo que están haciendo con Jesús. Y allí, como dicen los abogados, se le estuvo violando el debido proceso a Jesús, porque todo el proceso se hizo de noche, lo cual era ilegal en ese tiempo. Entonces Jesús fue juzgado toda la noche, enviado de un lugar para otro. Toda la noche hasta en la mañana cuando fue crucificado, fue condenado y crucificado. Pero ¿por qué con estos hombres no? Y eran los mismos que estaban allí que juzgaron a Jesús.
por la sencilla razón de que todo el pueblo que estaba allí había visto que ellos se lo habían llevado de noche. Y había una cantidad de testigos que iban a decir, mira, y se lo llevaron, y se hacen llamar los justos y los rectos. Entonces ellos, para que no dijeran y no comenzaran a hablar de ellos, porque había una gran cantidad de testigos, que decidieron hacer, vamos a hacerlo como legalmente se tiene que hacer. Vamos a hacerlo al día siguiente. Y es cuando entonces ellos comienzan en el versículo 4 a preguntarle, el versículo 5, a preguntarle el por qué ellos hicieron eso. Pero ahora bien, a pesar de que estos hombres se llevaron preso a Pedro y a Juan, algo que no podían evitar era dos cosas. Uno, que el cojo que allí estaba desde hace muchos años y que toda esta gente vio, estaba sano. Y lo otro, que ellos escucharon que ese hombre que toda su vida estuvo allí, había sido sanado por el Señor Jesucristo. Era algo que estos hombres no podían evitar a pesar de que se llevaran a Juan y a Pedro presos, porque ya todo el pueblo había sido testigo de lo que allí había ocurrido. Versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, los hermanos del Semic, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y allí debe haber un punto y coma, míralo allí. Ese punto y coma significa que son dos ideas generales, pero de un mismo contenido. Es decir, muchas veces nosotros hemos malinterpretado este texto porque hemos dicho, allí se convirtieron 5,000 más, lo cual no es lo que allí en el texto quiere decir. Allí en el texto lo que quiere decir es, pero muchos de los que habían oído creyeron. Hasta allí. Y el número de varones era 5,000. No dice, como dice en el capítulo 2, que dice, y se convirtieron 3,000. Aquí sencillamente lo que nos está diciendo es que la iglesia en Jerusalén va creciendo poco a poco en hombres, sin contar niños y mujeres, y ya va por un número de 5,000. Se habían convertido 3,000 y ahora va creciendo poco a poco porque el Señor ha ido convenciendo a las personas de que Cristo es el Señor y el Espíritu Santo ha dado convicción a cada una de estas personas y la iglesia ya va por un número solo de hombres de 5,000. Lamentablemente muchas veces lo hemos malinterpretado y hemos dicho, se convirtieron 3,000 aquí y 5,000 aquí, ya la iglesia va por 8,000. No es eso, sencillamente es que aquí la contabilidad que ellos llevan es aproximadamente de 5,000 hombres en la iglesia de Jerusalén. Vámonos a versículo 5. ¿Sí? Y dice, aconteció, es decir, el momento del juicio, al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, ahora aquí hay más gente todavía, los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, por si les suena conocido esos dos nombres, y Juan y Alejandro, y todos los que eran familia de los sumos sacerdotes, es decir, toda esa gente que estaba allí no creía en la resurrección. Y les dicen, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Es decir, ¿con qué autoridad ustedes sanan a una persona que toda su vida ha estado lisiado y que nunca ha entrado al templo? ¿Por qué? Porque las personas que tenían defecto, eran lisiados, tenían prohibido entrar al templo. Por ello les dije, ¿cómo tendría el corazón ese hombre de haber sido sano y que por fin, por primera vez en su vida, pudo entrar al templo a glorificar a Dios? Entonces, ¿con qué autoridad tienen ustedes para sanar a este hombre? Ellos ni siquiera se puede lograr entender estas preguntas. ¿Por qué? Porque ellos sencillamente están haciendo un favor. Ellos ni siquiera estaban viendo que una persona había sido sanada.
Ellos ni siquiera tenían una pizca de misericordia en su corazón de alegrarse porque un hermano judío o porque un ser humano había sido sanado, sino que ellos estaban reclamando: ¿por qué lo hiciste? ¿Será que por conveniencia ellos les interesaba más que estuviera allí postrado, en vez de que con alegría este hombre haya sido levantado de donde estaba? Súper interesante. Ahora bien, vámonos a Juan 18, capítulo 12, para recordar algo interesante aquí, porque estos mismos hombres que están aquí, Anás y Caifás, son los mismos que estaban como sumos sacerdotes cuando apresaron a Jesús. ¿Y por qué ellos apresan a Jesús, a pesar de todo aquello que Jesús había hecho? Es porque ellos se enteran de que Jesús había resucitado a un hombre que tenía 4 días en la tumba, que la Biblia dice que ese hombre ya hedía. Estos hombres se enteraron de que Jesús había resucitado a Lázaro. Y recordamos que estos hombres no creían en la resurrección. Y ellos dijeron, que lo vamos a leer ahorita, dice: algo tenemos que hacer en contra de este Jesús. Sencillamente este Jesús tenemos que matarlo. Están viendo un hombre que acaba de morir. Tienen 4 días de muerto. Ya el hombre estaba, tú sabes, segregando sus líquidos, lo que todo el ser humano hace. Y ven, porque me imagino que ellos lograron ver a Lázaro también resucitado. ¿Por qué? Porque Lázaro era del mismo pueblo. Entonces, negar una realidad, sencillamente estos hombres estaban cegados. Vemos lo que dice Juan capítulo 18 del 12 al 14, dice: los soldados, esto es cuando se llevan a Jesús, los soldados de la tropa, con su comandante y los guardias judíos del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a la casa que es el que estamos viendo aquí, que era uno de los sumos sacerdotes. Ya él había entregado su título, pero él era de peso y era de influencia para lo que allí se había compuesto, que se llama el Sanedrín. Ellos allí sencillamente estaban, ya se había el tribunal, por llamarlo de una manera, porque era como decir una asamblea nacional. Ellos se habían reunido porque ellos lo que hacían era legislar. Entonces sencillamente ellos estaban allí reunidos y este hombre, Anás, era de influencia para las decisiones que se tomaban en ese momento y fue uno de los que decidió sencillamente que a Jesús había que matarlo. Dice además, porque era suegro ¿de quién? Que era el mismo hombre que estaba aquí reunido en el Sanedrín en Hechos capítulo 4, verso 5. Sumo sacerdote aquel año. Este Caifás era el mismo que había dicho a los judíos que era para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo. Es decir, a este Jesús hay que matarlo. Imagínense lo que están diciendo el sumo sacerdote, el que era supuestamente el justo y el recto. Sencillamente, yo no creo en que él haya resucitado a Lázaro, así lo haya paseado por aquí, y menos creo ahora que Jesús mismo haya resucitado. Entonces vemos cómo estos hombres han influenciado, mis hermanos, en lo que es que el hombre sencillamente no crea en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, Hechos 4, verso 10, del 8 al 10, dice: entonces Pedro, ¿sabes? Parado allí delante de todos ellos, en el medio, dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este enfermo, es decir, cómo ustedes, en vez de alegrarse por la sanidad de este enfermo, ustedes hoy sencillamente nos están juzgando y nos están haciendo una callapa para preguntarnos por qué hicimos este beneficio. Sigue Pedro hablando de qué manera se haya sido sanado. Verso 10. Sea notorio, es decir, véanlo ustedes mismos, a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel,
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre en vuestra presencia sanó, o por que este hombre está en vuestra presencia sano. Es decir, si recordamos lo que sucedió en Hechos capítulo 2, Pedro está repitiendo el mismo mensaje. Recordemos que él les dijo a las 18 naciones que estaban allí, de todos los judíos que venían a las fiestas, que ellos habían matado a Jesús. Les repite el mismo mensaje. Les está diciendo, ustedes mataron a Jesús, pero ya no se lo está diciendo a un pueblo cualquiera. Se lo está diciendo a las autoridades, a esas autoridades que fueron los autores intelectuales y confesos de ese delito. Y no solo los autores intelectuales, sino los materiales, porque por ellos fue que indujeron a los romanos a matar a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos, siendo saduceos, ellos se vendieron, como lo hablamos hace rato, ellos se vendían a las autoridades. ¿Para qué? Para que los dejaran a ellos dominar y tener poder. Y es por ello que ellos inducen a los romanos a que a pesar de que a Jesús lo iban a dejar libre porque no hallaban delito alguno que él había cometido, como lo recordó el pastor Iván, ellos allí sencillamente comenzaron a decirle, lo necesitamos muerto. Pero a alguien tenemos que liberar, libera a Barrabás. Entonces allí vemos cómo estas autoridades influenciaron en los romanos para que mataran al justo. Ahora bien, algo interesante, que estos hombres no comenzaron a vanagloriarse ellos mismos, porque estaban delante de todas las autoridades. Ellos muy bien pudieran haber dicho, no, fuimos nosotros con nuestro poder lo hicimos. Mira, está caminando como Yule nos ha enseñado, talón, planta, punta, talón, planta, punta. No lo vean, mire, te está caminando bien, nosotros lo hicimos. Ellos no dijeron eso. Ellos, con el poder que tenían del Espíritu Santo, se enfrentaron a las autoridades y le dijeron, no fuimos nosotros, fue Jesucristo al cual ustedes crucificaron y al cual Dios resucitó de entre los muertos. Ellos allí estaban siendo testigos presenciales y materiales de la resurrección de Cristo, porque recuerden el peligro que era atestiguar o ser falso testigo. Si usted decía un falso testimonio, usted lamentablemente tenía que morir, tenía que tener 2 testigos como mínimo, y ahí estaban. Pedro y Juan estaban diciendo allí delante de todas las autoridades que Cristo había sanado a ese enfermo y que Cristo había resucitado. Ese mismo Espíritu Santo que estaba en ellos, que les dio el poder para hablar frente a las autoridades y ser testigo delante de las autoridades, hermanos, es el mismo Espíritu Santo que mora hoy en cada uno de nosotros. Es el mismo Espíritu Santo que desde el momento en que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, es el que mora en nosotros. Hubo una vez una pareja que vino a la iglesia y nos dijo a mi esposa y a mí, hermano, aquí en la iglesia no está el Espíritu Santo. Yo, ¿por qué? Bueno, porque aquí no se ven manifestaciones, aquí no se ve que la gente se cae, aquí no se ve que la gente empieza a temblar. Y yo le dije, es verdad, el Espíritu Santo no está en las 4 paredes. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Corintios capítulo 6, verso 19, 1 Corintios, y 1 Corintios capítulo 3, verso 16 nos lo ratifican. Dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios le ha dado y que el Espíritu Santo vive en las 4 paredes? No lo dice. Vive en ustedes. Y verso 16 dice, ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios vive en ustedes? Hermanos, nosotros no necesitamos manifestaciones del Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque nosotros creemos por fe. Nosotros creemos que Cristo resucitó entre los muertos, que lo resucitó el Señor, y que nosotros, al arrepentirnos de nuestros pecados, es la mayor manifestación que puede existir. ¿Por qué? Porque un muerto que se arrepiente de sus pecados ha visto vida, ha llegado a la vida. Una persona que sea ciega y que uno ore por esa persona y la persona recobre su vista o se haga un milagro y vea, pero si esa persona no se arrepiente y no acepta al Señor en su vida, seguirá siendo un ciego, porque no ha visto la luz. Pero cuando una persona se arrepiente de sus pecados, allí esa persona ha llegado a la vida. Y no solo una vida temporal, es una vida eterna. Y esa es la mayor manifestación que la iglesia hoy día pueda ver, que un pecador se arrepienta. Ahora bien, el versículo 11 y 12, para ir terminando, déjeme tomarme un traguito. Versículo 11 y 12. Dice, este Jesús, continúan hablando Pedro delante de todo el Sanedrín, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro aquí sencillamente les está citando Salmo 118, verso 22. Es decir, con las mismas escrituras que estos hombres conocían, Pedro les está diciendo, este Jesús del cual yo estoy hablando, que resucitó, ustedes sencillamente lo desecharon, pero Dios lo vino a colocar como la piedra más importante del ángulo. Recordemos que el ángulo, la piedra principal, es la que venía a soportar el peso. Dice el Salmo capítulo 118, verso 22. La piedra, es decir, lo que le está diciendo Pedro a estos hombres que conocían la ley, la piedra que se desecharon ustedes, los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Qué les está diciendo Pedro aquí? Ustedes desecharon a la piedra más importante de todas. Ustedes desecharon a la piedra más fuerte, a la piedra que une las dos columnas, la piedra que soporta todo el peso en las edificaciones. Ustedes desecharon a la piedra que es viva. Ustedes desecharon a la piedra escogida y preciosa. Es decir, a la de mayor importancia, ustedes sencillamente los desecharon. Pero ¿qué hizo el Señor? La colocó donde tenía que ser colocada. Y eso lo ratifica Efesios capítulo 2, verso 20, que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es ese fundamento? Siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. Primera de Pedro también lo ratifica. Primera de Pedro 2, verso 4. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contienen las Escrituras, he aquí, pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, en esta piedra preciosa que se llama Jesucristo, no será avergonzado. Y cierro con esto, versículo 11 y 12, el 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El único nombre que se nos ha dado, según nos lo establece la Biblia, para el cual el hombre ha de ser salvo, es el nombre de Jesucristo. No es el nombre de una persona, de una creación, de una mujer, de otro hombre, de algún papa, no. Se nos ha dado únicamente un solo nombre para restablecer la relación entre
Dios y el hombre, y su nombre es Jesucristo. Hay muchas personas como estos hombres del Sanedrín y muchos judíos que lamentablemente decidieron el camino ancho. Dos caminos, uno ancho y uno angosto. El camino ancho, muchos han tomado la decisión de seguirlo porque le parece fácil. Y como hacían en estos pueblos, o que hacían este pueblo, que hacía, daban cosas para ganarse el favor de Dios. Ellos pensaban que ofrendando o ayudando al menesteroso, o mientras más daba, más se ganaba la dádiva de Dios. Ellos sencillamente estaban pensando que por sus obras, sencillamente ellos ya eran salvos. Muchos pensaban que por el hecho de ser judíos ya eran salvos y no veían el camino angosto que es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Jesús es el camino, no es que hay varios caminos, solo hay uno y es Jesucristo quien nos da la salvación. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y aquí Pedro con el apóstol Juan le están diciendo la verdad verdadera a este pueblo judío. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque cada día aprendemos un poco más, Señor, acerca de lo que aquí tú tienes escrito, Señor. Gracias Señor porque hoy nosotros podemos creer por fe y no por vista, Señor. Gracias, Señor, porque no necesitamos ningún tipo de manifestación, Señor, para saber que tú estás presente. Porque tú estás en cada uno, Señor, de las personas que te han aceptado Jesús como único y suficiente Salvador. Y que el Espíritu viene a ser esas arras, esa seguridad, esa garantía de que nosotros, Señor, hemos sido salvos, Señor. Gracias Jesús por ese sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Y gracias, Padre, porque como dice tu palabra, lo levantaste de entre los muertos, Señor. Para que hoy, Señor, nosotros, mediante tu Espíritu Santo, hemos sido convencidos, tal como dice Filipenses, que nosotros hemos sido convencidos, Señor, de que tú eres el único medio, Señor, para ser salvo. De que tú, Jesús, eres esa escalera, eres esa arca, eres ese puente, Señor, que nos lleva a la presencia del Dios Padre, Señor. Gracias Dios porque no necesitábamos hacer nada. Tú lo hiciste todo, Señor, en esa cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder comprender, Señor, aún más tu palabra. Ilumínanos, Señor, acerca de lo que aquí, Señor, tú tienes escrito en tu palabra revelada, Señor, para poder entenderte y comprenderte aún más, Señor. Ayúdanos, Señor, Espíritu Santo, para poder, Señor, aquellas personas que no te conocen, Señor, puedas convencerlas. ¿Sabes? Sé que puedes, Señor, porque tú lo puedes todo, pero puedan convencerlas, Señor, de que tú eres el único que puedes ayudarnos, Señor, a esa salvación eterna y a cambiar, Señor, nuestra vida de pecado, Señor. Tal como lo hiciste conmigo, Señor, y tal como lo has hecho con cada uno de los hermanos que hoy está aquí. Si alguno, Dios, no te conoce o no ha reconocido tu nombre, Jesús, como el único nombre dado a los hombres por el cual hemos de ser salvos, Señor, te pido en el nombre de Jesús de que tú puedas ministrar en sus vidas y que puedas, Dios, hacerle entender y que pueda tener conciencia, Señor, de que tú eres el único Salvador. De que pueda estar en su casa o ahorita mismo, porque esperar en su casa, y que esa persona pueda decirte, Señor Jesús, en este momento yo me arrepiento de mis pecados, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, y creo que el Dios Padre te levantó entre los muertos al tercer día y resucitaste, y que hoy moras a la diestra del Padre. Y Espíritu Santo, séllame y comienza a morar en mi vida, Señor, para que pueda yo comenzar a caminar diariamente para adorar, honrar y glorificar tu nombre, tal cual como lo hizo el cojo que estaba en la puerta de la hermosa, que entró glorificándote y exaltándote, Dios.
que podamos también, Señor, exaltar y glorificar tu nombre en todo tiempo y en todo momento, Señor. A ti te doy las gracias y agradezco, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.